Buenos días, hermanos y hermanas. Les mando un saludo de paz y bien. Y gracias a Dios es este fin de semana, ya es sábado, pasamos toda una semana y yo creo que siempre es bueno darle gracias a Dios por todo lo que vivimos, por todo lo que experimentamos durante este tiempo y pues seguirnos preparando para el tiempo que nos regala, para saberlo usar, para saberlo emplear en buenas cosas, en buenas acciones, en, en un proceso en el que nos ayude a cambiar día con día. Nuestro evangelio del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20. Escuchemos con atención y veamos qué es lo que nos dice el Señor el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos usar de este Evangelio el día de hoy que nos pueda servir para emplearlo en nuestras actividades, en nuestra vida? Tenemos a este hombre que se acerca a Jesús, se postra ante él y le pide que tenga compasión, que tiene un hijo enfermo, que sufre mucho y quizá hace sufrir mucho también a los que están a su alrededor. El hombre le pide ese milagro, pero pide para su hijo que está enfermo. Entonces el hombre pide compasión porque hay mucho sufrimiento en aquella enfermedad y nadie ha podido hacer nada por él. Ha pedido incluso a los discípulos de Jesús, pero como escuchamos en el Evangelio, no pudieron hacer nada. Esta ausencia de Jesús, por lo que aquel hombre es que va a los discípulos y les pide que curen a su hijo, coincide con la sabiduría de Jesús en el monte Tabor. Pero los discípulos, a los que un día Jesús había dado autoridad sobre los espíritus inmundos para que fueran anunciando el reino y curando a los enfermos, ahora no son capaces de hacerlo. Por eso, una vez que Jesús lo cura, le preguntan por qué ellos no han podido realizar aquel milagro, por qué no fueron capaces. Muchas cosas se pusieron ahí, yo creo que hay que considerar de lo que les dice Jesús. Está la súplica de aquel hombre
está la realidad del sufrimiento y de la enfermedad. Entonces, ¿será acaso también parte de nuestra súplica? ¿Cómo pidamos? Podríamos decir que la realidad coincide porque bien presente está en nuestras vidas tanto la enfermedad como el sufrimiento. Y digo que la enfermedad y el sufrimiento porque aunque podamos unir las dos cosas, sin embargo, el sufrimiento no siempre es por la enfermedad, o al menos por las enfermedades de nuestros cuerpos. Cuántas angustias alrededor, cuánta gente que se ve imposibilitada, pero cuánta gente que tiene el corazón lleno de amarguras. Entonces aquí sería bueno preguntarnos cómo está nuestro corazón. Hoy estamos aquí, hoy tenemos que ser más sensibles al sufrimiento de los demás. Y yo creo que ahí muchos somos sensibles al sufrimiento y quisiéramos a veces quisiéramos ser capaces. Nos gustaría quitar ese sufrimiento de tanta gente, ¿verdad? Pero especialmente de aquellos que amamos. Nos duele que la gente muera tras terribles sufrimientos en la enfermedad que parecen crueles y aunque humanamente buscamos tantos remedios, ahí sigue presente la muerte dolorosa en el mundo que nos rodea. Vemos tantas soledades que quisiéramos acompañar, pero decimos que nos falta tiempo y a veces también huimos porque sabemos encontrar, o no sabemos encontrar, más bien por eso huimos, palabras o gestos apropiados. Al final, pareceremos a aquellos discípulos que no supieron cómo responder, a aquellos discípulos que no supieron cómo hacerle y cómo ayudar a aquel hombre en su petición, que estaba lleno de angustia y de dolor. Le preguntaron los discípulos por qué nosotros no pudimos. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús se queja por su falta de fe. Si tuvieran fe, al menos del tamaño de un grano de mostaza, nada les sería imposible. Podrían hasta trasladar, les dice, un monte a un sitio, de un sitio a otro, y lo pudieran hacer. Muchas veces nos falta esa sensibilidad. Es una falta quizá de voluntad. Queremos sacar todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos humanos y nos valemos incluso de lo que la ciencia médica, la psicología pueden ofrecernos para tener las mejores técnicas y recursos con las que podamos enfrentar situaciones, pero al último nos damos cuenta que la fe es muy necesaria. Podemos usar toda la ciencia, podemos usar toda la sabiduría que este mundo puede ofrecer, pero al último nos damos cuenta que Dios es el que nos ayuda en situaciones difíciles. Pero creo que nos falta algo más, un crecimiento de nuestra vida interior, una maduración de nuestra fe. Hay que alimentarnos todavía de Dios para llenarnos de su Espíritu, que es donde vamos a encontrar la verdadera sabiduría y la verdadera fuerza. Cuando queremos ir a curar a nuestro mundo desde nuestra fe, tenemos que sentir que no es solo a base de recursos humanos, que por supuesto tenemos que emplear todos los mejores, ¿verdad? Tenemos que usarlos, pero no desde esa riqueza o de lo material vamos a hacer las cosas, sino que de la riqueza de nuestro espíritu lleno de Dios, desde ahí vamos a cambiar el mundo y ayudar a tanta gente que sufre. Hoy Jesús les decía a sus discípulos que solo
con oración y penitencia podían echar aquellos demonios. Es por lo que nos es tan necesario nuestra unión con el Señor como sarmiento a la vid, para que corra en nuestro espíritu aquella savia divina que nos fortalezca y nos ilumine. Como cristianos, no nos reducimos a un recurso que en lo humano podamos conseguir, sino que sabemos que nuestro principal recurso lo encontramos en Dios. Por eso nuestra oración, nuestra unión con Dios, esas ricas espiritualidades que darán un sabor, un sentido nuevo a cuanto queremos realizar. Entonces estamos seguros de que así podremos hacer la verdad o en verdad un mundo nuevo. Hermanos y hermanas, creo que hoy es esa oportunidad de llenarnos de Dios, de informarnos, de que no me lo cuenten, sino que yo irlo descubriendo en cada lectura, en cada evangelio, en cada buen acto que hago. Que esa sea nuestra tarea el día de hoy y que podamos ayudar y quitar el sufrimiento de tanta gente en este mundo. Pero recuerda, no podemos ir sin las armas principales, que es la fe. Que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga. Amén.